haciendo uso del método manual como del método de software, ¿no? Evidentemente hay algunos problemas que van a sobre todo ser bastante más sencillos de realizar directamente con software. En general, siempre va a ser más sencillo realizarlos con software. Y veíamos este que era sobre todo bastante útil, sí, el software, sobre todo para la realización del diagrama y demás, en que habíamos tardado quizá un poco más. Respondiendo a la pregunta del inciso B, el proyecto debe ser completado en año y medio, dice, ¿no? Sí, según lo que se programaba el proyecto, según la resolución del software, sí, eran menos de, en este caso, 16 meses, ¿no? Por lo que no se podría prever alguna dificultad para cumplir con el plazo respectivo, ¿no? Dado la terminación del proyecto según lo que el software nos había otorgado. Ahora vemos aquí el número 6 y dice, considere la siguiente red de proyecto y los tiempos de actividad, dados en semanas. Como ves en la red, existen dos actividades A y B que no necesitan, ¿sí? Predecesoras, no tienen ninguna cada uno de ellos. Y a partir de la actividad C, ahí tú tienes que ambas tienen la predecesora común A, eso lo tiene la predecesora B. Aquí hay una serie, ¿no?, de predecesoras múltiples, tanto F como D para G y F respectivamente. Y finalizando todo, como ven ustedes, en este caso, no solo en una actividad H, sino también en la actividad G. ¿Sí? Cumplida la actividad H y G, recién se puede considerar la terminación del proyecto dado. Y aquí tú tienes, ¿sí?, las actividades con los tiempos establecidos. En este caso sería mucho más sencillo, si ya tenemos la red dispuesta, utilizar el software para identificar la ruta crítica, hallar el tiempo de terminación del proyecto y establecer qué actividades son aquellas que forman parte de la ruta crítica, es decir, las actividades críticas, así también como la holgura que pueden presentar aquellas actividades no críticas, puesto que, como ven, al margen luego de preguntarnos por la ruta crítica en el inciso A, el tiempo para completar el proyecto en el inciso B, nos cuestiona sobre si la actividad B podría demorarse sin que demore todo el proyecto. ¿Por cuántas semanas podría demorarse, como dice acá? ¿Sí? Entonces, esto hace referencia seguramente a la holgura de la actividad B, que según lo que puede verse, tal vez no forma parte de la ruta crítica como tal. Bien, entonces vamos a hacer uso alternativo de los tres softwares que disponemos. Voy a compartir mi ventana, pido toda la pantalla para poder moverme entre el software y el enunciado. Ya saben, vamos, si manejamos de Management Scientist, siempre van a ejecutar como administrador. Bien, una vez adentro, vamos a ir a la opción per CPM. Vamos a ver si se me está viendo la pantalla. Sí, creo que sí. Y vamos a abrir menú de interfaz.
Nuevo problema. ¿Cuántas actividades hay? A ver, en este caso son 8 actividades. A, B, C, D hasta H, 8. ¿Son tiempos conocidos? Sí, son tiempos conocidos. Al menos todavía estamos en esa sección. Sí, y como ven, inmediatamente debemos proceder a ingresar los datos. A ver, vamos ingresando todos. Luego confirmamos con lo que yo ingreso. Bien, confirmamos los ingresos que han tenido ustedes. Duración de actividad 5, 3, 7, 6. Para la primera, 5 meses. Según lo que vemos en la red, A y B no tienen predecesoras inmediatas, entonces trabajamos con eso directamente. Tres. Para C, como ven, C y D tienen AA. Lo marcamos. Y C tiene una duración de 7. D también tenemos A. D tiene una duración de 6. Para E, solo tiene B. Y dura 7 también. Para F, y ese F tiene 2, tanto D como E. Y dura 3. DE dura 3.
para G dura 10 y tiene igual a D y E. Y finalmente la actividad H tiene tanto a la C como la E. Dura 8. Bien, ya tengo entonces especificada la lista de actividades y sus predecesoras inmediatas. Resolvemos. Son, como ven, la ruta crítica viene a ser ADFB, perdón, ADFH con 22 semanas. ADFH con 22 semanas. Entonces, respondiendo a las preguntas que nos hace, el problema claramente podríamos decir que la ruta crítica es esta, inicio ADFH. ¿Cuánto tiempo se les requiere para completar el proyecto? El tiempo de terminación del proyecto, según lo dicho, es 22 semanas. Y siendo que la actividad D forma parte de la ruta crítica, ADFH, ustedes ven claramente que la holgura es igual a 0, por lo que no puede demorarse para nada la culminación de la actividad D sin que se demore todo el proyecto. ¿Cuántas semanas? 0 semanas puede demorarse, sí, dicha actividad. Sí, bastante sencillo. Vayamos a confirmar la respuesta usando ahora el Excel QM. Esperamos su inicialización. Ya saben, habiliten macros. Y habilitamos el submenú. Aquí está Excel QM. Buscamos el chapter, Furnish Management y lista de predecesores. No tenemos datos sobre nombre ni título de la hoja. Sabemos que hay 8 actividades. Predecesoras inmediatas hemos visto solamente 2. Sin un tiempo simplemente nos expresa el problema para cada actividad, un tiempo estimado, promedio. Y podemos hacer un diagrama de Gantt. Entonces aquí es mucho más sencillo llenar, ¿no? 5, 3, 7, 6, 7. 3, 10, 8. Predecesores no tengo para A
Y para B, para C y D, si tengo A. Para E tengo B. Para F, ya saben, tengo D y E. Mismo para G. Y para la actividad H tengo C y F. Bien, las actividades críticas según el diagrama. A, D, F, H. Y como lo confirmaba el primer procedimiento A, D, F, H. Nuevamente sabemos que la actividad D es una actividad crítica, en la cual obviamente no puede admitirse demora alguna en su culminación, sí, porque en algunos momentos es de cero. El tiempo para completar el proyecto, 22 semanas. Sí, entonces, ven la realización del programa bastante simple. Entonces comparamos las respuestas, sí, es lo mismo, un poco más de adorno, el Excel QM. Pero bueno, podemos quedarnos en esto, no. Vamos a QM for Windows. Bien, esperamos entonces que se inicialice el Project Management dentro del árbol de módulos y ponemos lista de predecesor. Actividades, hemos dicho 8. Lista de predecesores. Sí, A, B, C. Ok. Ponemos los tiempos. 5, 3, 7, 6, 7 creo que era. 5, 3, 7, 6, 7. Muy bien. Y los otros 3 es 18. Ahí B no tienen predecesores. En C y D tenemos A. En otro tenemos B. Para F, D y E. Mismo para F. Para G, perdón. Y si no me equivoco, aquí tenemos para H, C y F. Veamos. Aquí para H, C y F. Para F, D y E. Para G, D y E. ¿Sí? Ya lo tenemos listo. Entonces ponemos Solve. Aquí dice la ventana de salida que solo muestra datos y no es para hacer ninguna edición. Entonces el tiempo de terminación del proyecto es el tiempo de terminación más temprano. 22 semanas. Como ves, según la ruta crítica A, D, F, H. Veamos el diagrama. Ahí está, ¿no? A, D, F, H. Muy parecida
a lo que habíamos realizado. Entonces termina toda la actividad H sobre todo, ¿no? Pero como han visto, sobre todo la terminación del proyecto se cumple con estas dos últimas actividades, tanto con G como H. Bien, entonces ya saben, pueden pegar, copiar el gráfico y demás en este caso. Todas las respuestas han salido coincidentemente 22 y A, D, F y H, como no podía ser de otra forma. Muy bien, espero entonces que haya sido de su comprensión. Estaremos ya el día lunes evaluando nuestra primera parte, puesto que ya la hemos desarrollado no solo de forma manual, sino también a través de software. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente sección. Bien, hasta ahora hemos desarrollado todo cuanto veíamos, ¿no? En la programación de proyectos, haciendo uso simplemente de tiempos de ejecución de actividades ya definidos, fruto de la experiencia, decíamos, o fruto de que se ha estimado este tiempo como el tiempo promedio para su realización. Existe también la programación de un proyecto cuando no se tiene una certeza única sobre la duración de cada una de las actividades. Por eso hablamos de programación de proyectos con tiempos de actividad inciertos. Y como es el caso de nuestro siguiente ejemplo. Lo vamos a leer ahí, pues, ¿no? En nuestra diapositiva también. Dice HS Doherty Company fabrica aspiradoras industriales. Recientemente, investigación y desarrollo de la empresa recomendó que la empresa fabrique una aspiradora inalámbrica. Portavac, ¿no? Así se va a llamar. La gerencia espera se la fabrica en costos razonables y sea atractivo. Al estudiar la factibilidad de fabricarla, serán pruebas y fabricación de productos, estimación de costos e investigación de mercado, entre las principales actividades, ¿no? ¿Qué tiempo requerirá? Entonces, como ven ustedes, ahí tienen, primero que nada, definida la lista de actividades del proyecto de la aspiradora Portavac. Tenemos en este caso, hasta la letra J, 10 actividades enumeradas y sobre todo establecida la descripción de cada una de ellas. El alto número de actividades en este caso hace que, como ven ustedes, la red del proyecto sea bastante compleja, donde podemos tener incluso 3 predecesores inmediatos para la última actividad, ¿no? Para la actividad I, la misma tiene 3 predecesores inmediatos. Como ven ustedes, el procedimiento aplicado de la ruta crítica, decíamos con el paso hacia adelante y el paso hacia atrás para hacer el cálculo de los tiempos, tanto de inicio como de terminación más tempranos, o en el paso hacia atrás con la determinación de los tiempos, inicio y terminación más tardíos. Es un método válido y muy sencillo cuando se dispone fácilmente de los números. Vean ustedes la red, bastante compleja, ¿no? Hay 3 predecesoras, incluso hay 3 actividades que le siguen a otra. Sí, sería bastante complejo. Veamos entonces qué hay que hacer. Vean
ustedes bastantes cálculos, bastantes cálculos. A ver, abordemos esto. Bien, como puede verse, los tiempos de actividad inciertos sobre todo son característicos de proyectos nuevos y únicos que no han sido repetidos y cuya estimación del tiempo no se puede hacer de forma directa, fruto de la experiencia, como en otros casos. Esto hace que la estimación del tiempo de cada actividad sea bastante difícil. Al ser inciertos los tiempos, los mismos se describen por medio de valores posibles. Nosotros hemos conocido, ¿no?, en asignaturas anteriores, estos varios valores posibles. Generalmente, si estás hablando de una variable aleatoria, puede tener obviamente asociado una distribución de probabilidad para obviamente poder determinar el valor que puede asumir cada una de las variables. Generalmente dice en la realización de proyectos nuevos y únicos, sobre todo si se trata de hacer el cálculo, ¿no?, de los tiempos de actividades, se deben obtener tres estimaciones, dice, para cada una de ellas. Un tiempo optimista A, es decir, el tiempo mínimo, el tiempo ideal si tú quieres, un tiempo más probable M, es decir, aquel que en condiciones normales podría obtenerse, y el tiempo 3, que es el tiempo pesimista, letra P minúscula, que podría ser el tiempo máximo, ¿no?, con demoras muy significativas al respecto. Teniendo entonces tres tiempos, el optimista A, el probable, más probable M y el pesimista B, podemos nosotros calcular el tiempo promedio o esperado, que simboliza con una T minúscula, así como la varianza sigma al cuadrado del mismo. Teniendo entonces establecido estas dos formulitas, tanto para el tiempo promedio o esperado, como para su varianza.
Esto obviamente según, como pueden ver en la figura, según una distribución de probabilidad beta, así llamada, que se ha asociado a, obviamente, los valores posibles que puede asumir dicha variable t. Entonces, una campana algo menos simétrica que la normal, donde tú puedes ver los tiempos optimista, más probable y pesimista que se van, obviamente, elaborando. Entonces, debes tener un listado, entonces, para cada una de las actividades, los respectivos tiempos, ¿no? El tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Empleando dichas fórmulas, como ven, tanto para el tiempo de cada actividad como la varianza de cada actividad, nosotros obtenemos dichos tiempos, tiempos esperados que vienen de la fórmula, repito. Lo mismo la varianza. Entiendan ustedes si se acuerdan a qué se refiere la varianza. Es una medida de dispersión o variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos los datos del escenario optimista, más probable y pesimista para cada una de las actividades en cuanto a la duración del tiempo de cada una de ellas, la varianza es una medida de variación o variabilidad. Nos está mostrando la forma en la cual podrían variar dichos tiempos, ¿no?, de actividad. Ustedes notan, hay actividades que tienen la varianza más grande que otras y otras cuya varianza es bastante pequeña. Vean ustedes que generalmente los tiempos más largos, en tiempos esperados, se van a relacionar de forma directa con varianzas más grandes. Y es que está claro, ¿no? Mientras más dure la actividad, dado que el tiempo de cada una de ellas es incierto, podrías tener una mayor variabilidad, puesto que en algunas ocasiones podría esto culminarse más rápido que en otras. Bien, entonces calculado el tiempo esperado para cada actividad y la varianza para obviamente para el tiempo de cada actividad, vamos a construir la red del proyecto de nuestra nueva aspiradora inalámbrica portable con los tiempos de actividad esperados. Y vamos a aplicar, como ya conocemos, el procedimiento de ruta crítica, que nos va a definir, obviamente, qué actividades forman parte de la misma, es decir, qué actividades se consideran críticas, y el tiempo de terminación del proyecto. Ya sabes que generalmente tú lo asocias con el tiempo de terminación más temprano para la última actividad. En función entonces a este resultado que nos va a otorgar ya el procedimiento conocido de la ruta crítica, nosotros podemos juzgar o evaluar el efecto de la variabilidad de los tiempos de la misma. Es decir, en qué escenarios, por ejemplo, este tiempo optimista nos daría una duración menor del proyecto y en qué circunstancias una mayor duración del proyecto, un escenario pesimista, podría otorgarnos un tiempo mayor, ¿no? Entonces serán así el paso hacia adelante a través de la red. Ya saben, el objetivo de esto es calcular los tiempos de inicio y de terminación más tempranos, de las filas superiores, ¿no?, de cada uno de los nodos o rectángulos, como ustedes ven en la figura. Y con esto obtenemos el tiempo de terminación más temprano.
de la última actividad I, que vendría a ser 17, y que se considera como el tiempo de terminación del proyecto. 17 semanas, ¿sí? Obtenido esto y comenzando el paso hacia atrás, vamos a obtener los tiempos de inicio y terminación más tardíos. Comenzando aquí, ¿no? El tiempo de terminación más tardío es igual al tiempo de terminación más temprano, 17, después 15 y así sucesivamente hacia la izquierda. Como ven, ahí está. Lo cual nos permite ya a primera vista determinar cuál podría ser la ruta crítica, ¿no? Es decir, la composición de las actividades que me otorgarían algo igual a cero, ¿no? En cada una de ellas. Esta, por ejemplo, este lado y este lado. Estaríamos hablando de AEHI, J. AEHI, J. Esa sería la ruta crítica. El programa, obviamente, vendría a ser el resumen de esta figura de red. Son los tiempos estimados de terminación y de inicio, sobre todo más tempranos, más tardíos, para evaluar, por ejemplo, qué actividades de realizarse del proyecto podrían tener cierta holgura. Hay que enfatizar que el hecho de que se identifica la ruta crítica no significa que es la ruta que da, obviamente, lugar a la realización del proyecto como tal, y que no se necesitan, por ejemplo, si te fijas en la tabla, en el programa de actividades de esta aspiradora inalámbrica, no significa que, por ejemplo, si las actividades críticas son A, E, H, I, J, no significa que no se tenga que realizar B, C o D, ¿no? Sino que estas se realizan, pero tienen una cierta holgura para realizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la actividad B podría tener una demora de hasta 7 semanas y esto no afectaría la realización del proyecto en sus, sí, 17 semanas establecidas. Lo mismo para la actividad C, la D con sus diferentes holguras. Entonces, hay que concluir de acuerdo al procedimiento de la ruta crítica, el programa de actividades de Portabac, ¿sí? Con su ruta crítica A, H y J, tiene un tiempo de terminación del proyecto esperado de 17 semanas. Bien, teniendo entonces la solución que hemos dicho, podemos ahora analizar el efecto de la variación en los diferentes tiempos de acuerdo a los escenarios que teníamos. Esto para ver, pues, ¿no? Su consecuencia directa en el cálculo del tiempo de terminación del proyecto, sobre todo. Entonces, en este punto 3, que analiza la variabilidad del tiempo de terminación de un proyecto, vamos a realizar algunos cálculos que se marcan dentro de, obviamente, la estadística como tal. Bien, el primer paso entonces para hablar de variabilidad de tiempo de terminación de un proyecto es calcular, pues, ¿no? Lo que tenemos a mano como medida de variabilidad o dispersión, la varianza de dichas actividades críticas. Considerando a T mayúscula el tiempo de terminación del proyecto y sabiendo que obviamente el tiempo de terminación sobre todo se compone, ¿no? De la duración de cada una de las actividades críticas así llamadas. El valor esperado, como decimos, es la sumatoria de los tiempos esperados de las actividades críticas. Así para Portabac dice, el tiempo de terminación del proyecto o el valor esperado de dicho tiempo es igual a la suma del tiempo A, del tiempo de la actividad E, del tiempo de la actividad H, de la I y también de la J. Teniendo entonces los tiempos estimados, porque estas eran las estimaciones de dichos tiempos, tenemos 6, 3, 4, 2, 2, haciendo un total de 17 semanas. Para calcular la varianza, es decir, sigma al cuadrado,
nosotros de la misma forma sumamos las varianzas de las actividades críticas. Para Porta-Bach dice, no teniendo en cuenta que los tiempos de actividad son generalmente independientes, tenemos que sigma al cuadrado o varianza de, la, de lo que significa la magnitud del tiempo de terminación del proyecto es igual a un total de 2,72. Podría calcularse también la desviación estándar del tiempo de terminación de un proyecto como tal, que resultaría un valor, en este caso raíz cuadrada de lo anterior, de 1,65. En este caso, fíjense, estás hablando de 17 semanas como valor esperado, una varianza de 2,72 semanas al cuadrado y una desviación estándar de 1,65 semanas. Es decir, que los diferentes tiempos esperados de cada actividad en general van a tener una variabilidad de 1,65 semanas, ¿no? Entre los tiempos registrados, casi 2. Ya sabes, bajo ciertas suposiciones estadísticas como distribución de conjunto de datos simétrico, etcétera, suponiendo también una distribución normal para la variable T mayúscula, el tiempo de terminación del proyecto, se podría calcular la probabilidad de satisfacer una fecha de terminación del proyecto especificada, cualquiera. Entonces, fíjense, ahí el tiempo de terminación del proyecto se va sí, a asociar a una distribución de probabilidad normal, ya saben, campanita, donde se establece que si hemos calculado el tiempo esperado y su desviación estándar, estos son los parámetros que hacen sí, a cualquier distribución de probabilidad normal. Decimos siempre es como el nombre y apellido, ¿no? De la distribución normal. Y tienen un tiempo central, un tiempo medio y la mitad de la campana de 17 semanas, tiempo de terminación esperado, y una desviación estándar de 1,65 semanas. Entonces, si hacemos en cada caso una distribución normal para T mayúscula, se puede calcular la probabilidad de satisfacer una fecha de terminación del proyecto especificada de forma directa, tal cual hacías tú uso de la distribución de probabilidad normal cuando se te consultaba al respecto. Veamos algunos detalles complementarios al ejemplo. Dice, la gerencia ha destinado 20 semanas para la realización del proyecto Portable. ¿Cuál es la probabilidad de que cumplamos el plazo de 20 semanas? Dice. Bien, está claro que de acuerdo a los datos de la campana, siendo pues 17 el tiempo esperado, la probabilidad de que el proyecto se ejecute dentro de las 20 semanas, sí, es establecer el valor de 20 a la derecha de 17. Y de acuerdo a lo que se dice, en una tabla de distribución normal, nosotros podemos calcular si el área a la izquierda del valor igual a 20, lo cual entraría dentro de lo que significa la probabilidad de que T mayúscula sea menor o igual a 20. El área sombreada que ustedes ven acá. Por lo que entonces, si hacemos el método manual, el primer paso será calcular el valor Z equivalente a 20, que como ustedes ven es 1,82. Y obviamente entrar a tablas normales con ese 1,82 y buscar si a qué área o probabilidad corresponde. Bien, entonces como ven, con Z igual a 1,82 y los valores de tabla, la probabilidad de que el proyecto cumpla con el plazo de 20 semanas es de 0,9656 o 96,56%. ¿Sí? ¿De dónde sale esa probabilidad? Bueno, hay que recordar nuestros conocimientos de estadística, donde entramos siempre, ¿no? A una tabla de distribución normal teniendo en cuenta estos valorcitos Z, ¿no? Y también tomando en cuenta
que el área a la izquierda de un valor es igual a la probabilidad. Entonces, si queremos cumplir con el plazo, hasta 20 semanas podría durar el proyecto. Por eso dice t igual o menor a 20, ¿no? Mucho ojo con eso. Veamos los valores en tabla. 82 es el Z, ¿no? Ya viene mi tablita un poco para recordar esto, ¿no? Valores positivos, ahí está. Vean, ¿no? 1,82. El área a la izquierda de 1,82 es, como ven, 1,8 en fila y columna 0,02. Va a ser 1,96,56. Perfecto. Entonces, ¿podrías tú poner cualquier término de terminación y evaluar? Por supuesto que sí. Podrías incluso decir, a ver, entre 18 a 20 semanas, entonces ahí ya tienes que calcular menor o igual a 20, menor o igual a 18 y restar las áreas, como siempre calculabas en los términos de la probabilidad cuando usabas una distribución normal, sobre todo, que es la más sencilla. Bien, entonces ahí tienes a continuación dos ejemplos, ¿no? Bastante enfáticos que enseguida vamos a resolver. Les invito a leer los mismos y ver por su cuenta cuál podríamos resolver. A ver, una miradita. Ahí están, ¿no? Entonces de concluir, indican los cálculos de probabilidad de que se acabe un tiempo determinado. Tenemos estos dos ejemplos que vale la pena resolver. Rápidamente haremos la ruta crítica tal vez en un software y luego respondemos las preguntas y calculamos las probabilidades, obviamente de forma manual. Bien, dice, las siguientes estimaciones de tiempo de actividad en días están dispuestas para un proyecto pequeño. 6 actividades, 3 escenarios optimista más probable pesimista. Calcula el tiempo esperado de la terminación de actividades y la varianza de cada actividad. Hizo una lista determinó que la ruta crítica se compone de actividades B de F. Calcula el tiempo de terminación esperado del proyecto y la varianza de mismo. Sí, veamos entonces una resolución usando el software. Voy a permitirme usar. Voy a usar el que te da diagramita más el cuadro segundo, ¿ya? Bien, si vemos los datos, aquí
los tres escenarios, lo único que tenemos que calcular es para cada uno de ellos los tiempos esperados y la varianza de cada uno de ellos. Bien, nosotros podemos hacer uso, en este caso, para calcular tanto el tiempo esperado como la varianza. Podemos utilizar el militar. Vas a tener, obviamente, calcular la media, el tiempo esperado, de los tiempos de terminación de cada actividad y la varianza de cada actividad, ¿no? Y la varianza del tiempo de duración de cada actividad. Sabes tú que el tiempo, entonces, de terminación del proyecto se compone de la sumatoria de la terminación de las actividades críticas y su duración. Muy bien, veamos entonces. Ya abierto el monitor. ¿Cuántas actividades son? Solamente 6, ¿no? Entonces, 4, 5, 6. Actividad B, 8, 9, 10. 9, 10. Actividad C, 7, 7, 5, 11. Actividad B, 7, 9, 10. Actividad E, 6, 7, 9. La actividad F, 5, 6, 7. Ya, en este caso, sí, recordando que tanto la fórmula de la media como la varianza en este caso son para una distribución beta, podríamos programar mejor dichas fórmulas con una hoja de cálculo. Bien, bien, entonces vamos a poner tiempo esperado y aquí abajo vamos a poner el ciclo. Ya.
Entonces, como ven, según la formulita, la media, es decir, el valor esperado de cada tiempo es igual a más 4n más b sobre 6. A es el optimista. Seis al revés. A más 4n más b sobre 6. Calculo para los demás. Y ahí el sigma, como ven, b menos a sobre 6 al cuadrado. Los cuatro decimales se van a dejar para la varianza y le doy clic. Ya. Los que actividades son críticas, dice, según el problema. DDF dice. ¿Está? Uh-huh. Entonces aquí tenemos el tiempo esperado del proyecto. El tiempo esperado del proyecto se dice que es la sumatoria del tiempo de las actividades críticas. Es decir, el tiempo de la A B, el tiempo de la D, más el tiempo de la E. Esto es 2383, fíjense. Días en este caso son, ¿no? Y la varianza del tiempo de terminación del proyecto, como ustedes recordarán, se nos dice que es simplemente el sumatorio de las varianzas que forman parte de las dos matrices. Ojo, esto es tiempo esperado y varianza de cada actividad. Esto es tiempo esperado del proyecto, varianza de tiempo de terminación esperado del proyecto. Esto más esto.